las empresas nunca van a poder desarrollarse si la gente que está ahí no crece. Porque bienvenido a este canal, muchas gracias por acompañarme, por decir que sí. Esta entrevista llega a ustedes gracias a Arca Abogados. A ti por la invitación, de verdad que sí. Estaba viendo tu perfil, tú eres profesor, tú eres artista cubano, y vi unas obras que hay ahí en tu Instagram. De nosotros entrar a nuestro tema del Antes día de de entrar hoy, en materia, que es el PNL y sobre todo para los emprendedores que quizás no entienden súper valioso y la lo estaremos categoría, hablando de eso. la necesidad que tiene para los emprendedores manejar y conocer el asunto de la programación neurolingüística. Queremos saber de ti un poquito antes de qué tú haces esas obras que vimos ahí en tu Instagram. Te agradezco mucho la pregunta porque normalmente cuando voy a hablar así de conferencias y tal, que es algo que disfruto enormemente, de verdad, y le doy muchas gracias a Dios por eso. Lo que menos me imagino es que me pregunte por el trabajo artístico que uno hace, pero bueno, te agradezco la pregunta y lo inesperado. Yo no logro recordar un fragmento, un momento de mi vida sin el arte presente ahí. Yo crecí en un teatro, literalmente. Mis padres son, bueno, mi papá, más de 40 años de experiencia como profesor de teatro, actor y director teatral. Mi madre, que el Señor ya le llamó a su presencia hace un ratico ya. Mi mamá fue dramaturga, especialista en artes escénicas, asesora y crítica de teatro, en fin. El arte está en mi familia por todos sitios. Y resulta entonces que a mí las artes plásticas desde muy niño me viene por herencia familiar. Bueno, mi papá, más de 40 años de experiencia como profesor de teatro, actor y director teatral. Mi madre, que el Señor ya le llamó a su presencia hace un ratico ya. Mi mamá fue dramaturga, especialista en artes escénicas, asesora y crítica de teatro, en fin. El arte está en mi familia por todos sitios. Y resulta entonces que a mí las artes plásticas desde muy niño me viene por herencia familiar. Bueno, mi papá, más de 40 años de experiencia como profesor de teatro, actor y director teatral. Mi madre, que el Señor ya le llamó a su presencia hace un ratico ya. Mi mamá fue dramaturga, especialista en artes escénicas, asesora y crítica de teatro, en fin. Dibujaba muy bonito, mi mamá tenía muchos dotes para las artes plásticas también, mi mamá dibujaba, cosía, bordaba, hacía de cuanta cosa hermosa puede hacerse con las manos, todo lo que pueda hacer esto sí fabricado con las manos, todo lo que me lleve al arte, pues nada, aquí estoy presente. Poquito a poco entendiendo esa parte del arte de reciclar, de tomar lo que cualquiera por ahí puede verlo como basura y tomarlo y convertirlo en arte. Y sabes que yo entiendo que es una forma muy linda de darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque vemos cómo este planeta hermoso que Dios creó para nosotros, al reciclar, al cuidar del planeta, estamos cuidando la creación de Dios, estamos honrando a nuestro Padre al cuidar lo que Él creó para nosotros. Mi contacto con República Dominicana vienen desde que yo era muy niño, muy niño, muy niño. Y ya, bueno, pues estuve acá en el año 2009, me encantó el país, volví a Cuba y entonces ya en el 2012 inicio, pues ya vine para acá y me radiqué pues definitivamente por acá. De hecho, yo te contaba, mi esposa es dominicana, de aquí de Santiago de los Caballeros, yo soy de Santiago de Cuba, bueno, un cubano trasplantado para acá. Son Y de santiagueros los verdad que dos. este país es una bendición. Sí, de Santiago distinto, pero bueno, aquí estamos. Santiagueros Y los de dos. verdad que es una bendición. ¿Y a qué te dedicas Amén, así mismo es. como profesor y como maestro de programación neurolingüística? Sabemos que eres conferencista, aparte de profesor. Entonces, en ese sentido, hoy queremos conversar con todos nuestros seguidores, vamos a decirlo así, y con toda la gente que visita este canal Okay. y los que son sobre todo, porque yo hablo de un desarrollo personal y corporativo, pero la gente es la empresa.
no podemos pretender que una empresa son 4 paredes. La gente que está ahí la compone. Claro, Y si evidentemente. la gente que no tiene, que está ahí no tiene la cabeza bien puesta, las emociones bien puestas, la inteligencia emocional en la medida que debe de tenerla, pues la empresa va a caer inminentemente. En ese sentido, César, nosotros tenemos que partir de la pregunta, ¿qué es programación neurolingüística? Porque quizás la gente escucha PNL y cree, ¿qué es eso? ¿Y con qué se come? Entonces, explícanos. Bueno, mira, primero que todo, de verdad, nada, te reitero las gracias y bueno, que la paz y la gracia de Jesucristo, nuestro Señor, sea contigo, con todos los que nos Amén. escuchen. Y aquí estamos, lo que hacemos para que su nombre sea glorificado por encima de todo. Mira, la PNL son las siglas del acrónimo de la programación neurolingüística. Lo primero que tenemos que saber, y todo el mundo está clarísimo de eso, es que es un modelo de comunicación. Hablar de PNL es hablar de un modelo de comunicación que explica, que estudia el hecho de que todo lo que los seres humanos concretamos, explicamos, hacemos, llevamos a la práctica, llevamos a cabo, como actos físicos, como actos de habla, todo aquello que concretizamos como estrategia de comunicación, nace, se concreta aquí en lo que es el cerebro, en nuestro sistema nervioso, tanto, entiéndase, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. O sea, todo lo que decimos, un gesto que hacemos, hasta elevar una ceja o percibir un olor o saludar a alguien, lo que sea, todo es milimétricamente coordinado, programado por el cerebro. De ahí que es PNL, programación. Recuerda que cuando tú programas, es que tú secuencias acciones lógicamente, coherentemente, orgánicamente, una te lleva a otra. Eso es la parte de programación. Neuro, ya te explicaba, todo sucede a nivel de cerebro, a nivel del sistema nervioso central. Todo lo que yo siempre digo que los seres humanos somos lo que recordamos que somos. Y Gabriel García Márquez, el Gabo, nos dejó dicho que la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Esa es la parte de neuro, cómo almacenar todo lo que nos pasa, lo almacenamos, nuestro cerebro lo almacena en lo que es la corteza cerebral, en redes neuronales, bueno, que son las que se encargan de guardar esa memoria, y ahí el profesor Joaquín Fuster, una persona que me admiro muchísimo, un prestigiosísimo psiquiatra y neurocientífico español, pues explica esto con lujo de detalle. Y la Está, parte lingüística, recuerda que la, dime, bueno, dime. No, no, otra cosa, cuando tengas que interrumpirme, tú levantas la mano, me dices, mira, espérate un momentico, aguanta, tú explícame esto de nuevo, que sea lo más no, interactivo posible. No me dejas no me dejas solo porque, no es un monólogo. por Los favor, vamos a monólogos de hacerlo. César. No, vamos a hacerlo bien interactivo. O sea, pregunta, no tengo pena. No, que en relación a eso, por ejemplo, que los conocimientos que más se fijan son los que nosotros se conectan con nuestras emociones. Esas son las cosas que nosotros más recordamos. Por eso, si nos hacen sentir muy bien, nosotros recordamos eso. Pero si nos hacen sentir muy mal, también recordamos eso. Pero las cosas que son sosas, como que ni van ni vienen, eso como que pasa y nada recordamos. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame decirte qué pasa con eso. Rapidito, para no soltar un tema antes de tomar el otro. La L de la PNL, la parte lingüística. Recuerda, la lingüística es la ciencia del lenguaje. Y el lenguaje es todo, exclusivamente todo el repertorio de gestos, señales, palabras que decimos, que escribimos, que todo aquello que nos sirve para comunicarnos. Recuerda que entonces de ahí que se hable del lenguaje Morse, del lenguaje braille, del lenguaje musical, del lenguaje corporal. Pero bueno, eso sería ya otro tema para otro día. ¿Qué pasa con el tema de las emociones? Y es lo siguiente, las emociones son la base del aprendizaje. Y eso es una cosa que en mi casi 17 años dando clases, tanto en Cuba, en la universidad, después acá en República Dominicana, eso lo puedo constatar día por día en estos años de práctica docente. Las emociones son la base del aprendizaje. Un cerebro emocionado es un cerebro que aprende. ¿Por qué? Porque Lo mismo las pasa, emociones, entonces lo mismo pasaría en el asunto de las ventas. Cuando emocionan al cliente, cuando le hacen sentir que pueden, como por ejemplo ciertos tenis, que ellos no necesariamente venden tenis, ellos venden una superación, ellos venden un empoderamiento, que cuando la gente se pone esos tenis,
no es simplemente tenis, es que tú puedes casi volar. Claro, el hecho de ponerte el tenis es el último paso en la cadena que comenzó al inicio de la negociación. Y va por el tema de las emociones. La gente dice, no sé, mira, hay una creencia muy popular y es uno de los neuromitos que andan por ahí, que las emociones tienen que ver con el corazón y que si mi corazón se emociona, eso no tiene ningún tipo de, no tiene una base sólida. Las emociones no tienen que ver nada con el corazón, las emociones tienen que ver con el cerebro, para ser más exacto, con el centro del cerebro, que es el cerebro límbico, el sistema límbico, que es lo que se ocupa de tomar los estímulos para entonces poderlos convertir en emociones. Y recuerdo mucho al profesor Francisco Mora Teruel que explica esto. Entonces ese cerebro límbico, que es lo que es la estructura que tienes en el centro del cerebro, cuando toma los estímulos, los convierte en emociones, esas emociones van a parar aquí a la corteza cerebral, acá arriba, que es donde nacen las ideas, donde nacen las iniciativas, donde nacen los emprendimientos. Y es por eso que las ideas llegan, se te ocurren así permeadas de emociones. Las Y emociones por no eso se es que transmiten. cuando entonces hay algo que te gusta mucho, que te apasiona mucho, y tú tienes una idea con respecto a hacer algo con eso, la gente está como en un Ajá, estado súper eufórico porque realmente, sí, precisamente. Y además ¿qué pasa con ese estado súper eufórico, como tú me decías ahora? La gente recibe un estímulo, ya sea un estímulo visual, un estímulo olfativo, el tipo de estímulo que sea. El cerebro, por ejemplo, o acorde al tipo de estímulo, en el cerebro se liberan algunas sustancias bioquímicas llamadas neurotransmisores, que todo el mundo los ha escuchado hablar. Yo estoy seguro que tienes que haber escuchado las endorfinas, la dopamina, la noradrenalina, el cortisol, o sea, los neurotransmisores. Por ejemplo, las endorfinas que tienen que ver mucho con el bienestar son las que se liberan cuando, con la risa, por ejemplo, con el humor, con el ejercicio físico también, se libera las endorfinas, por eso la risa da esa sensación de bienestar, por eso cuando comes tu comida favorita o te tomas tu café que te gusta o qué sé yo, hay una liberación de endorfinas. Y tú esas, decías esas, y que esas las endorfinas son las emociones que no te dan se, esa sensación de que, wow, qué bien me siento. tú decías que las emociones A no ver, se dime la pregunta. transmiten, no se transmiten, me dijiste. Sigo diciendo, las emociones no se transmiten, lo que se transmiten son estímulos sensoriales. El cerebro capta los estímulos y genera las emociones. Las Ok. emociones se generan en el cerebro específicamente, te decía del sistema límbico, tenemos una estructura súper importante que es el hipocampo, crucial entre otras cosas para la memoria. Recuerda, una vez que tú recuerdas ese estímulo, ya ahí viene la emoción. Pero ¿qué pasa? Que a ambos lados del hipocampo están las amígdalas cerebrales, ubicadas en cada uno de los hemisferios del cerebro. ¿Y cuál es la Las amígdalas importancia? tienen mucho que ver. Entonces, discúlpame, Bueno, pero es lo que te iba a explicar. Ajá. ¿cuál es? Las amígdalas tienen que ver con las emociones. Entonces, la importancia es eso. El hipocampo trabaja la memoria y tienen que ver con la gestión emocional. Las amígdalas son, digámoslo así, como los centros productores de emociones en el cerebro. Cuando tú recibes un estímulo, es convertido en una emoción, entonces ya eso queda almacenado aquí. O sea, lo que tú experimentaste al ver esa película o al darle un abrazo a esta persona o cuando que experimentaste cuando viviste tal experiencia, ese recuerdo quedó almacenado en conexiones sinápticas, en redes neuronales de la corteza cerebral. ¿Y cuál es la Y importancia ese entonces recuerdo, del ¿de qué? PNL para los que quieren poner un negocio o ya lo tienen? ¿Cuál es? Bueno, primero que todo, mira, el primer paso es de la gran importancia de la PNL. Una, que te ayuda a conocerte mejor. Mm. Y a conocerte mejor te ayuda a poder comunicarte mejor con tu entorno, a comunicarte mejor con los demás y además para comunicarte con aquello a lo cual solemos llamarle la realidad. Ok. ¿Qué pasa? Que hay demasiada cantidad de información que nuestro cerebro está recibiendo diariamente, pero no es posible lidiar con tanta información. Entonces el cerebro va filtrando esa información. La PNL te va dando las herramientas ¿para qué? Para poder exponer lo mejor de ti, para conectar emocionalmente con los demás, para tomar lo mejor de cada situación
y cuando lo que has recibido ni es bueno, ni es edificante, ni es saludable, que tú tengas la PNL te provee de los recursos, de elementos, de técnicas, de herramientas para poder tomar la decisión de qué hacer con ese estímulo. Si lo vas a Entonces, seguir entonces, o vas a poner un tranque, una barrera para que no te vaya a hacer daño. entonces eso tiene que ver con la inteligencia emocional. Mira, yo no soy un experto en inteligencia emocional. Alguna conexión hay, sí. Sí, Pero ¿qué pasa? La inteligencia emocional, y bueno, en este sentido están los trabajos del profesor Daniel Goleman, que bueno, que es sí, lo he súper leído. conocido a nivel Sí, mundial. lo he leído. Ajá. Incluso yo lo he escuchado, el mismo Goleman ha explicado, se lo he escuchado explicar algunas de lo que son vamos a decir, las bases fundacionales o las bases de alguna manera de lo que es la inteligencia emocional, esto de gestionarse uno mismo las emociones, conocerse bien uno mismo para entonces gestionar las emociones de los demás, porque tú no vas a dar de lo que tú no tienes. Por eso, porque las Entonces, como personas tú, que tienen un negocio, por eso nosotros siempre estamos ahí como que recalcando lo mismo, aprender a autoliderarse, autogestionarse, claro, efectivamente, motivarse, para que partiendo de ahí, sobre todo el que es el cabeza de un negocio o el cabeza de una familia o cuando estamos en alguna relación X, cualquiera que sea, poder nosotros motivar a ese equipo de gente, o por lo menos, no sé si decir motivar, pero mandar los estímulos correctos para que entonces se produzca, ay, tú ves, yo soy buen estudiante, mandar los estímulos correctos para que se produzca la emoción o la empatía o lo que sea que nosotros claro queremos que para sí, que ese equipo se mueva. Y si claro que nosotros, sí. Mira, y si no, termíname la idea, y si porque te quiero nosotros, explicar con ajá. detalle por qué la PNL es tan útil para el mundo de los negocios. O sea, déjame saber. Ok, Dime, si nosotros, no, que si nosotros no estamos como en ese nivel de inteligencia emocional, de gestión de nuestras emociones, entonces esa empresa cuando se arme un problema, el primero que va a salir corriendo va a ser el dueño de la empresa, porque él, aunque se esté muriendo con el problemazo encima, tiene que tener la capacidad de decir, oigan, en este momento yo necesito respirar. Ahora yo no voy a dar ninguna, claro, a emitir ninguna opinión, porque el problema es que a veces nosotros también queremos tener una respuesta siempre y ahora, y parte de ser como de gestionar nuestras emociones, es decir, mira, yo estoy tan caliente ahora que yo prefiero retirarme. Es como hay un médico que está por ahí rodando con muchas situaciones, yo digo, pero el médico debería ser tan inteligente y cogerse un receso y porque él está hablando cosas que no, que son incoherentes. Aquí dice una cosa y por allá, como que cuando está más frío dice otra. Yo creo que hay que aprender a veces a decir, en este momento yo no puedo contestar eso, o en este momento yo no tengo respuesta y hay que darme chance a que yo me enfríe y que piense. Eso es parte de gestionar nuestras emociones. No tenemos que tener una claro, respuesta siempre. Pero entonces vamos claro. contigo Inclusive, ahí a la importancia de lo que tú ibas a hablar para no cogerme tu espacio. mira, no, tranquila, ten paz. Mira, ¿qué pasa? Como tú has expresado mucho el tema de gestionar las emociones. Las emociones no se controlan, las emociones se gestionan. No se controlan porque, ¿qué pasa? Las emociones son fruto del mismo trabajo del cerebro, pero sí se gestionan porque tú puedes, como hacer un stop, repensar lo que vas a decir y de hecho eso se llama control inhibitorio, es una de las funciones ejecutivas que realiza nuestro cerebro. El control inhibitorio es la capacidad que se desarrolla con práctica, por supuesto, eso no se hace de la noche a la mañana. De cuando una persona va a ofrecer, imagínate tú que estás liderando tu equipo de ventas, ¿verdad? Por ejemplo, o Ujú. estás frente a tu empresa. Pasó algo y tú no supiste gestionarte emocionalmente de una manera sana, saludable, edificante, coherente, y dijiste algo incorrecto, de algún modo incorrecto, y eso puede generar o desencadenar situaciones que no sean favorables ni para ti ni para tu empresa. Entonces, ¿por qué la PNL es tan útil para los negocios? Hay unas, vamos a ver parte de la base de lo que constituye la PNL, la promoción neurolingüística como modelo de comunicación, te decía.
que son las presuposiciones. Primero que todo, la primera es entender lo siguiente: el ser humano es comunicación. Es por eso que cuando yo he hablado, por ejemplo, de este tema de PNL y negocios y tal, yo he dicho que yo no vengo aquí a hablarles de dinero, no vengo a hablarles de presupuesto, porque yo no soy experto en finanzas ni soy economista. Yo lo que vengo a hablarte es de emociones y de negocio en este sentido. Primera presuposición de la programación neurolingüística: el ser humano es comunicación, nos estamos conectando constantemente con el mundo a través de todos nuestros sentidos. Y si tú supieras que de todo lo que decimos, imagínate que estás conversando con un cliente, de todo lo que decimos, la comunicación verbal ocupa solamente el 7%. Ujú. Solamente el 7%. El otro 93%, el otro sí. 93% lo ocupa el lenguaje corporal, se estima que es un 55%, poco más o menos, y todo lo que es la parte paralingüística ocupa el otro 38%. La paralingüística es todo lo que es cómo usas la voz, el tono de la voz, el timbre, la entonación, todo lo que son los parámetros acústicos que tienen que ver con la voz. La voz comunica. Si tú eres una persona que tú hablas frente a público, tú eres una profesional de la palabra en este sentido, porque tú tienes que comunicar constantemente. Tú sabes lo que es la trascendencia y el peso que tiene el saber usar la voz completamente. Es imposible no comunicar. Tú comuniques con la voz, comuniques. Mira, por ejemplo, tú quieres una cosa que comunique más que el silencio. Entonces, tanto en un proceso de negociación como en un proceso de estar liderando tu empresa o hablarle a tu equipo o dar instrucciones, tú tienes que tener eso muy en cuenta y Dinos, observar dinos, toda la información gestual que tu cliente está enviando. Dime a ver. dinos, César, la importancia del silencio en un negocio. Haciendo un negocio, ¿cuál es la importancia del silencio? Mira, yo siempre digo y lo sigo diciendo: cada suceso, cada cosa tiene la importancia que tú le des. O sea, tú tienes que saber cuándo tú hablas, tienes que saber cuándo haces silencio. Yo siempre recuerdo mucho al profesor Adolfo Colombres, que decía que el silencio es una realidad cargada de sentido en la que termina la palabra. Hay momentos para conversar, pero hay momentos para tú callarte. Entonces, por ejemplo, mostrarle el producto o el servicio que tú le puedes ofrecer a tu cliente. Ahí no estás hablando tú, pero está hablando por ti lo que tú estás mostrando, la gestión de venta que estás haciendo, por ejemplo. Reiteramos, el ser humano es comunicación per se. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo nuestro comportamiento, o sea, estamos comunicando constantemente, y yo creo que a estas alturas del siglo XXI no hay duda en este sentido. Eso primero que todo. Segundo, otra, por ejemplo, de las presuposiciones de la PNL y que es tan útil en el mundo de los negocios, es entender que el mapa no es el territorio. Fíjate bien. ¿Y qué el mapa no es el significa territorio. eso? Yo creo que eso es una de las ideas que... Yo creo que esa es una de las ideas que más se conoce a nivel mundial de la programación neurolingüística. Entendemos territorio como todo lo que es la vida cotidiana, o sea, todo aquello que tú puedes ver, que puedes tocar, que puedes experimentar desde el punto de vista sensorial, desde tomarte un vaso con agua hasta abrir las páginas de un libro, hasta hojear un libro. Ese es el territorio, lo que tú ves. Se refiere a mapa, a los mapas mentales que hace tu cerebro con las informaciones sensoriales que va tomando de la realidad. Entonces, el mapa no es el territorio. Recuerda que cada persona tiene su propio mapa del mundo. Es muy importante saber hablarle al cliente y a las personas con las que tienes que trabajar acorde a su mapa. Y siempre tener en cuenta que cada quien, por ejemplo, tú y yo vemos la misma película y a ti esa película te encantó y a mí la película pues no me gustó para nada. Y no es que tú estés bien o yo esté mal en este sentido, es que sencillamente el mapa no es el territorio. El cerebro hace asociaciones y entonces el cerebro construye la realidad como mapas mentales. Entonces, una de las cosas que explica la PNL incansablemente es que lo que limita la capacidad de accionar de un ser humano no es la realidad, sino la cantidad de opciones disponibles que tienes en tu mente.
Por Interesante. ejemplo, estábamos en el mundo presencial normal, llegó la pandemia del COVID-19, todo el mundo a casa. El estar en tu casa, ¿cómo tú lo vas a detectar? Ese territorio en que estás en el territorio casa, ¿cómo lo vas a detectar? ¿Como una posibilidad que te va a limitar o vas a decir, bueno, O yo sea, ahora, por ejemplo, yo no tengo que ahí emplear fue, una hora y pico para transportarme al trabajo? Entonces, permíteme, déjame terminarte la idea. Yo no puedo, no tengo que transportarme al trabajo. Ese tiempo lo voy a adelantar aquí en la casa escribiendo mi libro. O voy a utilizar mejor mi tiempo. Voy a estar aquí en casa, voy a tener tiempo para, por ejemplo, para leer más mi Biblia, para conectarme con Dios más a menudo en el día entero. Voy a estar más tiempo con mi familia, voy a leer más, voy a prepararme mejor, okay, voy a crecer. O sea, te reitero, no son las circunstancias, es lo que tú haces con las circunstancias. y eso de estar en tu casa, A cuando ver, te escucho. cuando tú lo dices, hay una persona que dice que yo pienso como así, como que en 3, 4 dimensiones en el mismo momento, porque cuando tú dices estar en tu casa, a la gente, más que estar dentro de las 4 paredes, le molestó o le fue un poco más difícil estar con ellos mismos, estar solos, estar en silencio, quizás, aunque había más gente, pero había gente que tenía que estar solo. Y a eso es lo que la mayoría de veces le huimos, a estar dentro de nuestra propia casa, no hablando de 4 paredes, sino dentro de nuestro interior y escuchar nuestros propios ruidos, nuestros propios pensamientos y ver qué clase de gente nosotros somos. Y eso a la gente le molesta más que estar encerrado en nada más que 4 paredes. Si podemos estar encerrados, Sí, pero tenemos un celular, yo pero entiendo que tenemos, sí, esto dale. fue una etapa de ser confrontados en ciertas áreas de la vida, ser confrontados, por ejemplo, aquellas áreas en las que tenía uno que crecer, aquellas áreas en las que tenía uno que manejar mejor emocionalmente ciertas situaciones. Yo entiendo que pues, y eso por ponerte un ejemplo entre mil, ¿ok? Es un ejemplo entre mil. Como dice un refrán que se usa mucho en mi país, si el cielo te caen limones, pues hacer limonada con eso, pues ese es el punto. No es lo que tienes a tu alrededor. Por ejemplo, yo recuerdo un día que vivimos aquí en un edificio, hay un parqueo. El hijito, mi hijo más chiquito tiene 8 años, yo a veces, por ejemplo, lo llevo al parqueo para que él monte bicicleta y jugamos. Yo soy un papá que me gusta mucho jugar con el hijo mío. Y un día estaba lloviendo. ¿Qué hicimos? Dejamos la bicicleta y fuimos a bañarnos en el aguacero. Jugamos cantidad y llegamos a la casa empapados de agua. Pero, ¿qué te digo? No nos limitó la realidad, sencillamente establecimos cambios en la dinámica y bajo aquel aguacero nos reímos y entramos a la casa empapados en agua y pasamos una tarde de lluvia súper divertido. Entonces, ese es el detalle. No te preguntes por qué está lloviendo, pregúntate qué hago con la lluvia. Ah, muy bien. Entonces, con Eso es respecto a importante. eso, a esa, como la gente que tiene, siempre estoy buscando cómo ayudar al que tiene un negocio, cómo aplicar esto, cuál es la importancia que hay que darle y si hay bloqueos emocionales, si tiene eso que ver con la PNL, cómo ayudamos, cómo hacemos para que eso se vea bien cuando tenemos eso Mira, salir bien. primero que todo, hay hay una presuposición de la PNL que te dice que los comportamientos son útiles acorde al contexto donde se utilicen. Y tú tienes que ser consciente de eso para tu negocio. O sea, ¿en qué yo soy bueno? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Por ejemplo, a mí, y siempre digo, a mí las matemáticas no me gustan. O sea, que yo no podría ni siquiera imaginarme decir, ok, yo voy a comenzar un canal de YouTube para dar tutoría de matemáticas, porque no voy a tener un solo suscriptor, porque a mí no me gustan las matemáticas. Yo siempre he dicho que lo que tú vas a emprender, que tú lo ames, que te apasione lo que vas a emprender. Si no, ni lo comiences. Ok. Eso es en primer lugar. Conocerte, conocer uno mismo, en qué eres bueno y a qué estás llamado a hacer. Primero, segunda, los comportamientos y ver comportamiento y contexto. Los comportamientos son útiles acorde al contexto. Si, por ejemplo, una persona esta que hable mucho,
y que en un contexto determinado hay veces que esa gente que lo vuelven a uno loco de tanto hablar, pero wow, tal vez esa gente que habla mucho puede ser uno de los mejores vendedores que puedes tener en tu equipo de trabajo. O tienes este otro que es súper tímido, pero cuando se sienta atrás de una computadora y se mete en el mundo este del marketing, por ejemplo, sin decir una palabra, puede conectar con muchísima gente. Entonces tienes este otro que se pasa el tiempo con un papel lápiz dibujando, y no es que está con la cabeza en el aire, a lo mejor tienes un genio del diseño gráfico al lado tuyo y no lo sabes. Entonces, todo comportamiento es útil en determinado contexto. Ahora, te corresponde a ti, emprendedor, te corresponde a ti, líder de empresa, te corresponde a ti, empresario, notar cada información sensorial que te está mandando cada miembro de tu equipo de trabajo, para qué cada quien es bueno. Inclusive puede hasta pasar que aquellas cosas que te molestan mucho de una persona puede ser una fortaleza que no estás viendo, que esa persona tiene y que puede ser de tremenda bendición para su propia vida y para tu negocio. Perfecto. ¿Entiendes? Entonces, eso es una invitación de observar a quien tienes al lado. Incluso uno de los pilares de la PNL es el establecimiento del rapport. El rapport es esta conexión emocional con la persona, de escuchar, de observar, detectar cuánta información te sea posible de la otra persona para entonces tú saber con quién estás tratando. ¿Verdad que sí? Y poder hacer algo tan hermoso como ayudar a que cada persona exprese lo mejor de sí. Cuando el ser humano se siente escuchado, cuando se siente motivado, bueno, pues es tremendo lo que se puede hacer. Eso tiene que ver con el mindfulness, de eso de estar presente, porque las personas que no están presentes en el contexto donde están, sí, claro, no pueden tener la capacidad de observar, identificar y decir, mira, y de hacer eso que tú acabas de decir. Nadie, si yo tengo mi cuerpo aquí y mi cabeza allá, no importa lo que estén haciendo a mi alrededor, me van a decir, ¿y tú no te fijaste que fulanito estaba haciendo tal cosa? No, es que tú no estás aquí, aunque tu cuerpo esté aquí, pero tu mente no. Y es con la mente que podemos hacer eso, ¿o no? Es identificar esas cosas, es con la mente, con el cerebro que podemos nosotros... Sí, claro, y es que está perdiendo, claro, se está perdiendo mucha información valiosísima, porque cuando una persona no está en el presente, al tú no estar en el presente, en el no estar en el aquí, no estar en el ahora, estás en un nivel de disociación demasiado grande, estás completamente disociado de lo que te está pasando, y entonces, ¿cómo puedes pretender exponer mejores resultados cuando tú no tienes puesta la atención que debes tener puesta? Que eso es un tema aparte, el tema de la atención, que de hecho es una de las funciones neurocognitivas que lleva a cabo nuestro cerebro, que es tan importante en el mundo empresarial, porque si tú no prestas atención, en resumen, cuéntame. En resumen, para nosotros cerrar este capítulo del PNL Hola. y los negocios. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ajá. Para Sí, cerrar este capítulo para cerrar este capítulo del PNL y los negocios, haznos un resumen de 2 minutos para que la gente sepa la importancia y cómo lo manifestamos, porque la gente quizás tiene las herramientas y las manifiesta y ni siquiera sabe qué son cosas que tienen que ver con PNL. Claro que sí. Mira, rapidito vamos a tratar de resumir en un par de minutos. La programación neurolingüística, cuyas siglas son la PNL, es un modelo de comunicación que te explica, que te enseña el hecho de que todo lo que los seres humanos expresamos como actos físicos, como gestos, como actos del habla, está milimétricamente neuroprogramado. O sea, todo lo que hacemos, todo aquello que tiene que ver con lo que somos, con expresar nuestra forma de hablar, de escribir, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de manejarnos, en sentido general, está programado milimétricamente a nivel del sistema nervioso, tanto sistema nervioso central como sistema nervioso periférico. Si hay algo que queremos cambiar, excúsame, pero si hay algo que queremos cambiar de todo eso que tú has dicho, cómo me he visto, cómo hablo, ¿qué yo tengo que hacer?
Bueno, eso sería un tema muy amplio porque estamos hablando del tema de las creencias, al cual la PNL le dedica mucho tiempo, le ha dedicado años exitosísimos de estudio. Hay muy buen material, pero bueno, eso es un tema muy amplio. Ok, para más Porque estamos adelante. hablando del tema, sí, el tema de las creencias, que sí se pueden cambiar las creencias, entendiendo creencias como algo que el ser humano da como válido y eso le repercute en sus acciones y en la estructuración de sus mapas mentales y por supuesto en toda la forma como se maneja. Pero te reitero, eso es un tema bien intenso, es Pues un termina el tema resumen. apasionante, Termina el apasionante, pero bueno, resumen. nada, te decía, la PNL eh, te lleva a conocerte mejor a ti como ser humano, mejor a ti como persona, te lleva a conocer mejor de realmente hasta dónde puedes hacer todo lo que puedes hacer, cómo reflejarlo en los demás, cómo edificar a las demás personas y cómo tú puedes ayudar a que las demás personas vean, cada quien vea lo mejor de sí y pueda exponerlo y ponerlo en función de su crecimiento personal y también de ser parte de lo que es la dinámica de equipo. Recuerda que los seres humanos estamos diseñados para vivir en sociedad. Es por Señores, eso que el aislamiento, la soledad es tan negativo. gracias, César, por compartir con nosotros sobre la importancia que tiene el PNL para nosotros, para nuestro negocio. Próximamente vamos a seguir conversando contigo, pero por ahora, para que la gente vaya cogiendo, ¿verdad? Gracias, de verdad que sí, y es un placer enorme poder compartir contigo. Igualmente por acá, un placer también para ti, bendiciones reiteradas para todos y bueno, pues nada, seguimos comunicándonos entonces. Gracias Ah, por la invitación. gracias.